Entonces, bueno, primero les voy a explicar en qué consiste esta práctica y después nos vamos a pasar a la parte del código. Bueno, la ecuación diferencial que vamos a resolver en esta práctica va a ser esta ecuación que está aquí. Es una ecuación diferencial de segundo orden, pero la vamos a resolver en un dominio de en un dominio espacial de dos dimensiones. Entonces, esta ecuación en realidad representa el fenómeno de difusión en dos dimensiones. Entonces, esta ecuación sería la derivada parcial, perdón, la segunda derivada parcial de u con respecto a x cuadrada, más la segunda derivada de u con respecto a y cuadrada. Todo esto igual a cero. Entonces, vamos a trabajar sobre un dominio como el que se muestra aquí en la figura. Para esta práctica también vamos a definir entonces lo que es una rejilla. ¿Qué es esto? Bueno, el número de puntos que hay sobre el eje X y el número de puntos que va a haber también sobre el eje Y. Entonces, al momento de querer discretizar este dominio, de poner una rejilla, lo que pasaría sería lo siguiente. Vamos a suponer que lo hacemos de tal manera que tengamos 5 puntos sobre el eje X y 5 puntos sobre el eje Y. Y vamos a suponer también que el dominio es igual tanto en ancho como en altura. Entonces el espaciamiento es igual, es una rejilla regular y la manera en cómo vamos a trabajar los índices aquí sería la siguiente. Aquí, bueno, déjenme, vamos a copiar esta figura para acá. Entonces, vamos a suponer que estamos parados sobre este punto en el dominio. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar acá? El, el punto siguiente en i siempre va a ser i más 1. Entonces sería el punto que está a la derecha. El punto anterior en x sería i menos 1, pero las coordenadas en j se conservan. ¿Por qué? Porque se supone que estoy sobre el mismo renglón. No se ha hecho un cambio en la coordenada en y. Pero bueno, pasa diferente, por ejemplo, en estos casos, en este caso de aquí y en este caso de acá. Que bueno, más bien creo que aquí sería al revés, creo que aquí sería j más 1 y el que está abajo sería j menos 1. Pero bueno, ahorita lo checamos sobre el código de la práctica. Entonces depende de cómo lo maneje. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, a mí se me ocurre manejarlo de esta manera, como están estos ejes coordenados, entonces yo tengo que ajustar mis índices para que trabajen también de esa manera. Aquí, por la manera en cómo está este eje coordenado, quiere decir que entre más abajo me vaya yo sobre el eje Y, más positivo se volvería la coordenada en Y. ¿Sí? Entonces, si trabajamos con estos ejes coordenados, esta manera de manejar los índices es la correcta. Si lo manejamos de esta manera, entonces ahí los índices en Y ya tendrían que cambiar, porque se tendrían que hacer más positivos conforme yo voy subiendo sobre el eje vertical. Entonces, este va a ser el dominio, va a ser un dominio bidimensional. Y lo que vamos a hacer entonces es discretizar cada uno de estos términos por separado. Y después vamos a despejar la solución para el punto actual o para la coordenada actual, tanto en x como en y. Entonces, si yo quiero discretizar esta segunda derivada con respecto a x cuadrada, lo haría de esta manera. Esto ya lo habíamos hecho por allá en alguna clase anterior, entonces ya no me voy a detener aquí a explicar. Pero la manera de discretizar pues sería esta que está aquí. U en la coordenada siguiente, en x, menos 2 veces u en la coordenada actual, más u en la coordenada anterior en x, misma coordenada en y. Todo esto dividido entre delta x al cuadrado. Y para y el único cambio que se haría se realizaría en el sentido de cambiar los índices en j. Si se fijan aquí en esta primera variable que está por aquí, los índices son i, j más 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la coordenada en x sigue siendo la misma, pero el j más 1 me indica que la coordenada en y sería la coordenada siguiente. Menos 2 veces u
en la coordenada actual, en el punto actual, más u en la coordenada actual en x, pero la coordenada anterior en y. Dividido todo esto entre delta y al cuadrado. Bueno, vamos a borrar todo esto. Entonces aquí lo que pasaría sería lo siguiente. Se supone que yo estoy calculando el valor siguiente para este punto. Yo estoy parado en este punto. Vamos a imaginarnos que estemos parados acá. Entonces, para mi cálculo, yo necesito los vecinos tanto en X, que son estos dos de aquí, como los vecinos en Y. Necesito 4 cantidades o 4 vecinos que rodean a este punto para poder calcular su valor siguiente. Entonces aquí lo que va a pasar sería lo siguiente. Ya tengo la discretización para ambos términos, para ambas derivadas. Lo que pasa como siguiente punto es que tengo que regresar y sustituirlas en la ecuación original, que sería esta ecuación que está por acá. Al momento de hacer la sustitución queda esta expresión que está aquí, que es la expresión número 4. Pero vamos a tomar en cuenta algunas consideraciones adicionales. Yo les comentaba hace rato que si checábamos el dominio, pues iba a estar dividido de igual manera tanto en X como en Y. Va a ser una rejilla regular. Y encima de que es una rejilla regular, pues el espaciamiento va a ser igual en ambas direcciones. ¿Qué implica esto? Que yo voy a decir entonces que delta X va a ser igual a delta Y. ¿Para qué? Bueno, para poder simplificar un poco la solución de esta ecuación. Entonces, cuando yo hago esta simplificación de que delta X sea igual a delta Y, se van a hacer algunas modificaciones algebraicas sobre esta expresión número 4. Y entonces, eh, como estas cantidades tendrían el mismo denominador, pues se podrían sumar todas estas cantidades que están en los numeradores y dejarlas como si fueran un solo cociente. ¿Por qué? Porque delta X es igual a delta Y. Solamente en este caso, si delta X ya no fuera igual a delta Y, entonces ya no se podría hacer esa simplificación y ya no podríamos llegar a esta misma expresión que tenemos aquí en la ecuación 5. Entonces, suponiendo que hacemos ese cambio donde delta X es igual a delta Y, lo que pasaría es que todo se juntaría en un solo cociente y tendría que mover ese denominador hacia el otro lado. Entonces, del otro lado de la ecuación tengo un 0. Al momento de mover este término hacia el otro lado, pues como está multiplicando al 0, ese término se va a cancelar. Entonces lo que me quedaría aquí, a ver, vamos a ver si lo puedo resaltar o lo puedo poner con un comentario. Lápiz. Ok. Bueno, hay que despejar esta variable, que es esta misma variable que está por acá. Entonces hay que mover esta variable del otro lado, esta que está por aquí. Y también esta variable hay que moverla hacia el otro lado. Al hacer ese despeje, entonces aquí tengo la variable que quería yo despejar. Y al mover todas las demás variables del otro lado van a quedar sumando y multiplicándose por un cuarto. En realidad lo que está pasando aquí es que si se fijan son 4 cantidades divididas entre 4. Entonces en realidad lo que se está haciendo es tomar esos valores que hay en los puntos vecinos y se están promediando o ponderando. Entonces eso es lo que se está haciendo acá. Bueno, déjenme pasarme para acá para esta otra figura. Lo que se está haciendo es tomar estos 4 puntos, sumarlos y dividirlos entre 4, que es igual a realizar un promedio. Entonces se está realizando el promedio de esos 4 vecinos que rodean a este punto. Bueno, hasta acá no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok.
Bueno, entonces ya checamos cómo discretizar esta ecuación. Ya vimos que se hace a través de un promedio, claro, asumiendo que esto es cierto, que delta x va a ser igual a delta y. Y desde luego que el dominio va a ser un dominio que va a ser cuadrado. Lo vamos a ver en un momento. Entonces, tengo un dominio bidimensional. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es eh, definir o establecer cuáles van a ser las condiciones frontera con las que yo voy a trabajar. ¿Cómo van a comportarse aquí las condiciones de frontera? Bueno, tengo un cierto número de puntos con el cual se divide todo el dominio. Entonces, no sé, vamos a imaginarnos que nos ponemos en este borde y definimos que para delta x y delta y serían 5 puntos. Entonces tenemos estos 5 puntos acá. Y lo que me están diciendo estas condiciones de frontera es lo siguiente. Perdón, la condición de frontera, la primera condición de frontera es que u va a ser igual a 1 en todo el borde de la parte superior. Entonces, todos estos inicialmente, y bueno, más bien inicialmente y durante toda la simulación, estos valores se deberían de conservar con ese valor de 1. Y mismo caso para los otros bordes. Entonces, para el borde de arriba todos esos puntos van a tener un valor de 1 siempre. Y para los otros bordes se va a conservar siempre el valor de 0. Los otros bordes siempre van a ser 0. Y bueno, ya habíamos visto, por ejemplo, en clases anteriores que en la parte del código no tocábamos los extremos y aquí lo vamos a manejar de una manera parecida. Aquí, por la manera en que nosotros estamos trabajando, ya no se van a tocar estos valores de estos bordes que están aquí. ¿Por qué? Porque recuerden que trabajábamos desde 2 hasta nx-1, por ejemplo. Entonces aquí vamos a hacer algo, perdón, aquí vamos a hacer algo parecido. Y bueno, aquí no, digamos, explica de manera explícita las condiciones iniciales, pero las vamos a tomar como si fueran, las vamos a tomar de la siguiente manera. Para todo el dominio se va a empezar con un valor de 0, claro, exceptuando para esta condición de frontera, ¿no? Entonces, aquí se tienen también se podría ver, digamos, este diagrama o utilizar para visualizar las condiciones iniciales. Entonces, estos valores en las fronteras siempre se van a conservar. Para las condiciones iniciales, bueno, lo que yo podría hacer es que pues, los demás valores, no sé, todos estos valores que están aquí dentro del dominio, yo puedo decir, ¿sabes qué? Van a ser estos valores iniciales pues van a ser de 0 y voy a dejar que vayan evolucionando. Como lo hicimos en la práctica anterior, si recuerdan, teníamos unas condiciones de frontera y las condiciones iniciales decíamos, bueno, desde aquí para acá, en el dominio, los valores de u van a ser iguales a 0. Que digamos sería una especie, entre comillas, de adivinanza. Entonces yo puedo establecer que esos valores iniciales para el resto del dominio sean iguales a 0 e ir inspeccionando cómo evolucionan esos valores conforme yo avanzo en el número de iteraciones. Aquí hay que tomar otra cosa en cuenta. Aquí yo no tengo ningún término que evolucione con respecto al tiempo. Entonces, en realidad lo que yo estoy tratando de hacer es encontrar la solución que satisfaga a esta ecuación diferencial después de un cierto número de iteraciones. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que vamos a trabajar de una manera muy parecida. Lo primero que vamos a hacer es definir el número de puntos de la rejilla y definir desde luego las condiciones de frontera y las condiciones iniciales. Eso es lo que vamos a hacer como primer punto. Después vamos a implementar la ecuación 5, que sería esta ecuación que está aquí. Vamos a definir un criterio para el error, entonces vamos a hacerlo de una manera muy parecida como le hicimos la clase anterior, donde trabajábamos con la solución que es una línea recta. Y lo que vamos a hacer ahí es hacer una comparativa punto a punto. Entonces, si tomamos en cuenta que aquí trabajábamos sobre un dominio bidimensional, obviamente el tiempo de cómputo se va a incrementar. ¿Por qué? Bueno, porque necesito recorrer muchos más puntos para hacer los cálculos, esa es una.
Otra, por ejemplo, es que necesito comparar punto a punto, perdón, en cada valor del dominio. Y aquí tengo que comparar un número mucho mayor de puntos en relación, por ejemplo, al ejemplo de una sola dimensión. Entonces, lo que vamos a hacer es también definir ese error, que va a ser una resta punto a punto, y vamos a definir también una tolerancia para el error. Que esta tolerancia nos sirve a nosotros para parar ese ciclo while, para decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí vas a hacer el cálculo cuando el error baje, eh, o esté por debajo de cierto nivel. Y vamos a graficar también la solución. Y bueno, el punto número 6 pues ya se les va a quedar a ustedes que lo completen más adelante, ¿no? Ya sería trabajo extra clase, pero me interesa más que puedan ver cómo se comporta la solución y cómo se va comportando el error y cómo va incrementando, por ejemplo, el número de iteraciones, ¿no? Todas esas cosas que podemos ir inspeccionando. Entonces, bueno, aquí dice nota, fijar el valor para el error requerido en 2 por 10 a la menos 5. Entonces podríamos eh, tomar este valor, pero bueno, vamos a ver, yo creo que para el error requerido vamos a ir experimentando con diferentes valores también. Y ya esto que van a hacer aquí, pues ya lo van a hacer ustedes más adelante ya extra clase. Ok, bueno, déjenme pasarme para acá. Bueno, aquí voy a copiar el código para reciclarlo, para ya no tener que estar escribiendo de nuevo y ahorrarnos tiempo. Bueno, la ecuación diferencial es esta entonces. Vamos a ver, vamos a comentar hasta acá. Entonces, como el número de divisiones o el número de puntos va a ser igual para ambos ejes, aquí solamente voy a trabajar con un parámetro para el número de puntos, que sería esta variable, que sería n-points. Bueno, aquí la había dejado en 25, pero vamos a cambiarla nosotros para que sean 5. Y después vamos a ir modificando algunos de estos valores. El tamaño del dominio. Para el tamaño del dominio solamente voy a manejar un valor. ¿Por qué? Porque es un dominio cuadrado. Entonces va a ser igual tanto a lo ancho como a lo alto. Entonces ese tamaño del dominio va a especificar tanto el ancho como el alto. Esta variable h en realidad sería como una delta, pero recuerden que aquí delta x va a ser igual a delta y. Entonces solamente tengo que calcular un valor también. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a dividir el tamaño del dominio, que sería este 1, entre el número de puntos menos 1. Entonces vamos a correr aquí para que vean cómo trabaja. Aquí el número de puntos es 5. Entonces 5 menos 1 es igual a 4. 1 entre 4 es igual a 0.25. Entonces, si yo checo el valor para el error requerido, perdón, no es ese valor. Sería el valor para h. Si yo checo el valor para h es igual a 0.25. Entonces, esa h son es el equivalente a delta x y delta y. Pero recuerden, aquí estamos trabajando solamente con un valor para delta x y para delta y. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a hacer algunos cálculos para definir de dónde a dónde va el dominio en X y de dónde a dónde va el dominio en Y. Entonces déjenme comentar algunas líneas aquí. Entonces, para el dominio en X, por ejemplo, lo que se hace es decir, bueno, se genera un vector que vaya desde 1 hasta n puntos. Entonces, este vector va a ir de la siguiente manera, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta que se alcance el número de puntos. En este caso es un vector que va desde 1 hasta 5. ¿Por qué? Porque n puntos va a ser igual a 5. Menos 1. Entonces este menos 1 le va a quitar un 1 a todos los elementos de este vector. Entonces si se iba de 0 a 5, ahora va a ir de 0 a 4.
¿Por qué? Bueno, porque se le quita 1 a cada elemento del vector. Y después se multiplica por la distancia o la delta, que sería esta h. Entonces, si va desde 0 hasta 4, por ejemplo, en este caso en el que el número de puntos son 5, si multiplico desde 0 hasta 4, todo lo multiplico por h, ahora lo que me va a quedar es 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1. ¿Qué es esto que vemos aquí? 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1. Y vamos a hacer una operación parecida para el eje Y. Entonces voy a descomentar esta línea. Ok. Bueno, aquí lo que se haría es lo siguiente. Se va a sacar una especie de complemento. Si se fijan, esta expresión que está aquí es casi igual a la de la línea 17. La diferencia es que aquí a 1 se le quita toda esta operación. ¿Cuál va a ser el resultado de hacer esto? Bueno, déjenme abrir otra vez esta XDOM. Lo que pasaría aquí es lo siguiente. Yo tengo todos estos elementos en este vector. Y lo que tengo aquí en la línea 18 yo le estoy diciendo a la máquina, ¿sabes qué? A 1, ve haciendo una operación punto a punto y vele quitando cada uno de los elementos de este vector. Lo que va a ocurrir aquí entonces sería lo siguiente. O la operación que se hace aquí es la siguiente. Se haría 1 menos 0, 1. 1 menos 0.25, 0.75. 1 menos 0.5 y así sucesivamente. ¿Para qué? Para revertir el orden en el que Octave o MATLAB genera la matriz. ¿Por qué? Porque de manera general, MATLAB trabaja con esta manera de hacer los índices. Entonces, entre más abajo me vaya yo en el eje Y, voy a tener los valores más positivos para esa coordenada. Pero yo no lo quiero manejar así, yo lo quiero manejar al revés, como está aquí. Por esa razón se está haciendo esta especie de inversión o de cambio. Entonces, si yo ahora inspecciono el valor para Y, quedarían los valores que yo les comentaba hace rato. Quedaría 1, 0.75, 0.5, 0.25 y 0. Entonces, esto es únicamente para definir el comportamiento del dominio. Vamos a ver más adelante cómo voy a generar las coordenadas para toda la rejilla, tanto para X como para Y. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok. Bueno, voy a descomentar las líneas que sirven para hacer la inicialización de las variables. Entonces, formato, eliminar comentario. Bueno, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Y de hecho, estaría mejor... Bueno, no, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a comentar estas tres líneas. Aquí entonces yo estoy diciendo, ¿sabes qué? Esta y en n puntos, n puntos va a ser igual a 0. Este es el último punto del dominio. Entonces depende de cuál sea el valor para n puntos. Aquí yo lo estoy dejando de 5 puntos. Entonces lo que estoy haciendo aquí es lo siguiente. Y en la coordenada 5,5 va a ser igual a 0. Entonces en el quinto renglón y en la quinta columna ese elemento va a ser igual a 0. Y lo que estoy haciendo aquí es indirectamente también decirle a Octave o a MATLAB, ¿sabes qué? El resto de los puntos me los vas a inicializar con un 0. Digamos que es una inicialización implícita. ¿Por qué? Porque yo le estoy especificando un determinado valor acá. Entonces, para que vean cómo trabaja esto, vamos a ponerle un valor de, no sé, de 35. Se supone que yo al hacer esto estoy indicándole a Octave que me genere una matriz de 5 por 5 y que el último elemento me lo coloque con un valor de 35. Vamos a ver si esto es cierto, vamos a ver si no hay ningún error aquí. Entonces vamos a inspeccionar esta matriz Y.
Entonces, este aquí sería el elemento 5,5. Entonces, los demás elementos, si se fijan, los inicializó, los tomó con ceros. Todos los demás elementos son ceros, exceptuando este que yo inicialicé explícitamente. Bueno, vamos a regresarlo a cero. Y vamos a descomentar esta línea de aquí también. Control Shift R. Entonces, esta línea lo que está diciendo es, y vamos a ponerlo aquí en un comentario, coloca todos los elementos de la primera fila como 1. Vamos a correr. Entonces se pone este 1, que quiere decir la primera fila, y se ponen después estos dos puntos, lo cual quiere decir en esta fila, de esta fila toma todas las columnas, todas, absolutamente todas. Entonces lo que va a hacer es inicializar todos esos valores en 1. Vamos a checar entonces aquí. Entonces, aquí está. Entonces, ya están todos los valores inicializados entonces aquí. Entonces, esta es la condición de frontera, donde yo todos los valores de la parte superior los voy a manejar como 1 y el resto de las fronteras está en 0. Esta frontera sería 0, esta frontera sería 0 y también la frontera de abajo sería 0. Y los demás valores también son ceros, los valores que están dentro del dominio. Y bueno, voy a hacer exactamente lo mismo para esta variable y nueva. Control Shift R. Entonces, esta variable y nueva lo que hace es ir almacenando los nuevos valores o el nuevo cálculo para y. Entonces lo voy a dejar exactamente de la misma manera. Ok, voy a descomentar estas líneas y voy a explicar también. Entonces, Control Shift R. Esta magnitud del error normalmente la dejamos en 1. ¿Sí? Para que pueda entrar la primera vez al ciclo y haga cuando menos un cálculo. ¿Sí? Bueno, pudiera resultar que, por ejemplo, escogí unos valores iniciales tan cercanos a la solución que a lo mejor solamente va a tomar 1 o 2 iteraciones, ¿no? Pero sería un caso demasiado excepcional. Podría ser un caso donde, bueno, digamos ya aproximadamente ya sé cómo se va a comportar la ecuación, ¿no? Pero bueno, cuando menos se tiene que meter una vez a hacer el cálculo en el ciclo. Después vamos a definir lo que es el error que requerimos. Vamos a relajarlo un poco. Vamos a ponerlo como 1 por 10 a la menos 4. Y vamos a decirle que el número de iteraciones inicialmente es de 0. ¿Para qué? Para que cuando entre la primera vez al ciclo a hacer los cálculos, incremente ese valor de iteraciones. Entonces, cada vez que esté entrando al ciclo, si la condición todavía no se cumple, va a seguir entrando al ciclo y va a seguir incrementando el número de iteraciones. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá, alguna duda. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es generar una figura. Entonces, vamos a descomentar estas líneas también. Nada más que aquí vamos a trabajar de otra manera, entre comillas, ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque ahora tengo que especificar una determinada malla, que no es que no va, bueno, dos mallas más bien, que no va a ser otra cosa más que dos matrices. ¿De qué tamaño van a ser? Bueno, van a ser del mismo tamaño que la matriz Y. Y estas matrices a mí me van a servir para especificar, en primer lugar, las coordenadas en X para cada punto y las coordenadas en Y para cada punto. Entonces, en una matriz van a estar todas las coordenadas en X para cada punto y en otra matriz van a estar las coordenadas en Y para cada punto. Entonces, vamos a comentar esto que está aquí. Y vamos a ver qué es lo que hace este comando de mesh grid. Entonces vamos a darle play acá. Bueno, se abría una figura porque aquí sí sigue este comando. Entonces, lo que hace es generarme dos matrices. Entonces, me genera dos matrices, una matriz X y una matriz Y, ambas mayúsculas.
Vamos a inspeccionar qué hay en el contenido de cada una de estas matrices. Entonces la primera matriz es la matriz X mayúscula, es esta matriz que está por acá. Entonces esta matriz me da el valor de la coordenada en X para todos los puntos del dominio. Entonces, por ejemplo, para cada renglón siempre se va a repetir el mismo patrón, siempre va a ser 0, 0.25, 0.5 y así sucesivamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las coordenadas en Y? Aquí lo que voy a tener es, por ejemplo, si se fijan, todos los valores que están en la parte inferior son 0. Y entre más voy subiendo se van incrementando. Entonces, si yo agarro una columna, tengo 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1. Y bueno, mismo caso para las demás columnas. ¿Por qué se repite el patrón? Bueno, porque ahora el cambio sería sobre el eje Y. Pero sobre el eje X, pues las coordenadas siempre serían las mismas. ¿Cómo le haría, por ejemplo, para formar un par coordenado? Ah, bueno, aquí lo que haría sería lo siguiente. Por ejemplo, no sé, vamos a tomar este primer elemento y este primer elemento. Entonces, en este primer elemento la coordenada es 0,1. Vamos a agarrarnos cualquier otro elemento, no sé, por ejemplo el del medio. El del medio tiene coordenadas 0.5, 0.5. Y bueno, por ejemplo, el siguiente elemento sobre la misma fila sería este 0.75, 0.5. Entonces, una matriz me especifica la coordenada en X y la otra matriz me especifica la coordenada en Y. ¿Cómo voy a formar estas matrices? Las formo a partir de estos vectores que yo había definido. Recuerden que estos vectores a mí me servían para definir de qué manera íbamos a trabajar sobre los ejes. Entonces, yo tomo, o más bien este comando toma dos argumentos que serían estos dos vectores. Y a partir de estos dos vectores me genera estas dos matrices. Bueno, vamos a descomentar estas líneas también. Y este comando de contour F es un tipo de gráfica. ¿Qué requerimos aquí para poder ejecutar este comando? Requerimos cuatro argumentos. Los dos primeros corresponderían a lo que yo generé en la línea anterior. Entonces requiero estas dos matrices, que una matriz me va a especificar la coordenada en X y la otra matriz me especifica la coordenada en Y. Y requiero un tercer argumento, que sería la solución que yo estoy obteniendo, o bueno, que yo ya definí inicialmente, ¿no? Ya tengo los valores iniciales. Entonces sería esta Y la que voy a graficar. Entonces esta Y sería la función que voy a graficar. Otra vez, X y Y serían estas dos matrices que yo generé en la línea anterior. Esta Y va a ser el valor de la función. Y aquí hay un detalle. Entonces, todas estas tres primeras matrices tienen que ser del mismo tamaño. Siempre. Si no, no me va a dejar graficar. Y este último parámetro sirve para indicarle el número de colores que yo quiero utilizar. A ver, bueno, déjenme ponerle help y este comando. En realidad lo que vamos a hacer aquí es generar una gráfica de contornos, pero la vamos a generar con relleno. Por eso ven la F al final de este comando. Porque si no tuviera la F, la gráfica se comportaría como una gráfica simple de contornos, sin ningún relleno. Bueno, lo vamos a ver en un momento. ¿Dónde está? Z. Bueno, aquí da la explicación de la función, ¿no? Crea una función, crea una gráfica de contorno 2D con intervalos rellenos. Y dice aquí que grafica las curvas de nivel o líneas de contorno de la matriz Z y rellena la región entre las líneas con colores del color map actual. Entonces este color map es un mapa de colores. Uno también puede especificar qué conjunto de colores se van a utilizar para hacer esta gráfica. Entonces
Bueno, para no hacerla más de emoción, vamos a graficar aquí entonces. Aquí, bueno, ¿cuál es la interpretación que yo le voy a dar a esta gráfica de contornos? Los valores que estén de color amarillo serían los valores que sean, o que tengan, sí, los valores que sean más grandes. En este caso, todos los demás valores son cero, exceptuando en la frontera de la parte superior, en donde todos los valores son iguales a uno. Y aquí, bueno, como especifiqué que se utilizan 12 colores, por esta razón hace esta especie de degradado. Pero bueno, vamos a ver si podemos tratar de eliminarlo, aunque sea un poco. A ver, help contour F. BN GCA. Bueno, el estilo de la función que se está utilizando es este que está por acá. Entonces, este VN que está aquí debería de ser ese nivel de colores o número de colores que yo voy a estar utilizando. Entonces, vamos a cambiárselo. No sé, vamos a ponerle que sea de 5 nada más. Bueno, a ver si se hace algún cambio por acá. Bueno, aquí si se fijan, entre menor sea el número de colores que yo utilice, este degradado va a ser un poco más tosco. Es lo que va a pasar aquí. Bueno, vamos a regresarlo aquí a 12, a como estaba. Y bueno, de una vez vamos a hacer los cálculos acá. Entonces vamos a descomentar estas líneas. De hecho, el cálculo es muy similar a como le hacíamos como le hicimos por allá en la clase anterior. ¿Por qué? Porque bueno, tengo dos ciclos for que me sirven para recorrer X y Y. Esa es una diferencia con respecto a lo que hicimos en la práctica anterior. Entonces el primer eje, bueno, el primer índice va desde 2 hasta 4, para este caso en particular, donde el número de puntos es igual a 5. Mismo caso para el siguiente ciclo for. Y lo que yo voy a decir aquí sería lo siguiente. El valor nuevo para i, j es igual a 0.25, que sería este valor de un cuarto que tenemos por acá. 0.25 que multiplica a todos estos valores que están acá, que sería y en la coordenada anterior en x, y en la coordenada siguiente en x, y en la coordenada anterior en y el valor de y en la coordenada siguiente en el eje y. Entonces, este primer ciclo, estos ciclos for anidados me sirven para poder hacer esos cálculos del nuevo valor de y. ¿Para qué? Para todo el dominio. Entonces, lo que se va a hacer aquí es... ¿dónde está la figura? Ok. Lo que se va a hacer aquí es lo siguiente. Bueno, trabajamos mejor sobre esta figura. Entonces, va a ir recorriendo punto a punto. Entonces va a decir, a ver, ¿sabes qué? Y va a empezar aquí, de hecho, por ejemplo. A ver, vamos a borrar estas marcas que se hicieron por acá. Bueno, vamos a suponer que estuviéramos trabajando de esta manera, ¿no? Aunque sabemos que en la realidad estamos trabajando al revés. Entonces lo que haría aquí sería lo siguiente, ¿sabes qué? Vengo a este punto, tomo estos cuatro vecinos que están aquí, hago los cálculos y asigno el valor aquí. Y después me brinco al siguiente punto y hago lo mismo. Y me brinco al siguiente punto, que es este de acá, y hago lo mismo. Y después me voy al siguiente renglón y hago lo mismo, y así sucesivamente. Entonces, lo siguiente que hago después de este ciclo for es decir, bueno, en cada vez que se recorre este ciclo while, se va a incrementar en uno el número de iteraciones. Entonces, a lo que ya había aquí en esta iteraciones le voy a sumar 1. Inicialmente obviamente tengo un valor de 0, entonces la primera vez que entra aquí el valor va a ser igual a 1. La magnitud del error la voy a regresar a 0. ¿Para qué? Para que cuando empiece a calcular el error
no se acumule con el valor que yo le había dado inicialmente. Entonces, siempre que se entre de nuevo aquí al ciclo, se va a borrar el valor del error y se va a hacer el cálculo de nuevo. Y así cada vez que se meta al ciclo va a borrar el error y lo va a calcular de nuevo. El siguiente ciclo entonces me sirve para precisamente hacer ese cálculo del error. Es un error acumulativo. ¿Por qué? Porque recuerden que yo voy recorriendo todos los puntos del dominio y voy haciendo una resta de punto a punto. Entonces, a ver, vamos a borrar todo esto que está aquí. Ups. Bueno, más bien vamos a copiarlo. Entonces, imagínense que lo que está a su derecha es la matriz Y nuevo y lo que está a su izquierda es la matriz Y. Entonces vamos a ponerlo aquí. Ok, vamos a ponerlo aquí como Y y este que sea Y nuevo. Entonces lo que se va a hacer aquí es lo siguiente. ¿Dónde está? Ups. Y aquí de hecho, por ejemplo, para el cálculo del error también se hace de la misma manera el ciclo for. ¿Por qué? Porque va desde 2 hasta n puntos menos 1. Lo que se hace entonces aquí sería lo siguiente. Digo, a ver, ¿cuál es el valor de este punto? Lo voy a comparar con su equivalente, pero en la otra matriz, con el nuevo valor que encontré. Entonces voy a hacer una resta y voy a tener un cierto valor de error. Y después lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sabes qué? Sigo recorriendo la matriz, entonces comparo este punto con este otro punto de acá. Hago la resta y lo acumulo con el valor anterior. Y así me voy a seguir. Vengo a este punto, hago la resta y lo acumulo con el valor que había almacenado anteriormente y así sucesivamente. Entonces vengo para acá, hago la misma operación, hago una resta y lo sigo acumulando con respecto al valor que tenía anteriormente. Entonces es un valor acumulativo por cada vez que yo corra ese ciclo while. Entonces aquí lo que estoy haciendo es recorrer casi todo el dominio. ¿Por qué digo que casi? Porque estoy dejando fuera las fronteras para hacer este cálculo. La siguiente línea 56 sirve para imprimir el valor del error. Y la última línea que está por acá sirve para decir, bueno, tengo que, para el siguiente ciclo, para la siguiente iteración, tengo que hacer un refresco. Entonces, este valor Y nuevo se asigna a este valor Y. ¿Para qué? Para que la siguiente vez que se entre al ciclo ya esté refrescado el valor de Y con los valores que yo calculé en la iteración anterior. Y vamos a descomentar también estas líneas de código que sirven para eliminar comentario. Que sirven para hacer la gráfica de la solución final. Entonces vamos a guardar y bueno, hasta acá no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Ujú, sí, así es. Ah, ok. Creo que ya sé por dónde va la confusión. Es que, bueno, aquí la confusión va en el sentido de estar, del nombramiento de las variables. Porque yo, por ejemplo, esta Y, normalmente antes la nombraba como U. Entonces no vayan a confundir esta Y con la coordenada. Esta Y simplemente es el valor de la función que sería U. Normalmente la trabajábamos como U. Entonces, sí, de nada. Es como si tuvieras un U nuevo y U actual. Entonces es eso, no la vayan a confundir con la coordenada. Bueno, aquí creo que debí de haber usado otro nombre para que no se prestara a hacer esa confusión. No sé si hay alguna otra duda o alguna otra pregunta. Ok. Bueno, esta Y recuerden que es una matriz.
Es una matriz donde yo voy almacenando la solución. Entonces lo que hace aquí es toma el valor de esta matriz Y nuevo y la asigna completamente a lo que hay en Y. Y así se va a hacer en cada ciclo. Y después lo que va a hacer es generarme la gráfica. Entonces, a ver, vamos a ver qué tal se comporta, por ejemplo, con n puntos igual a 5. Ok. Bueno, esta es la solución inicial, los valores iniciales para Y. Esto que tenemos aquí a la derecha sería la solución final una vez que se alcanzó el nivel de error que yo especifiqué. Entonces aquí yo especifico un error de 1 por 10 a la menos 4. Con esta combinación de parámetros vamos a ver cuántas iteraciones se tomó. Tomó 27 iteraciones completar el ciclo. Pero podemos refinar un poco más. Bueno, antes de refinar, lo que podemos hacer aquí es checar cómo se comporta la difusión de los valores que tenemos en la parte superior. Aquí, si se fijan, lo que va a pasar es que los valores que están en la parte superior se van a ir propagando hacia la parte inferior del dominio. Eso es lo que va a estar ocurriendo aquí. Entonces, inicialmente recuerden que los demás valores del dominio eran 0. Pero conforme yo vaya incrementando en las iteraciones, conforme yo vaya haciendo mis cálculos, estos valores que están acá en la parte superior se van a ir propagando hacia la parte inferior. ¿Qué quiere decir esto de propagarse? Quiere decir que los valores que están acá en niveles inferiores, entre comillas, van a empezar a crecer o a ser diferentes de 0. Pasa algo similar, bueno, entre comillas pasa algo similar a lo que pasaba, por ejemplo, en lo que hicimos en la práctica anterior. Si recuerdan, teníamos un extremo del dominio con un valor de u igual a 1. Y lo que hacía ese valor es provocar que los valores que estuvieran a su izquierda más cercana empezaran a subir de nivel o de valor, mejor dicho, hasta que se generara una línea recta. Aquí es un poco más difícil de visualizar porque estamos en 2 dimensiones. Pero bueno, entonces tuvimos 27 iteraciones con este número de puntos que son 5 y con este nivel de error que es 1 por 10 a la menos 4. Yo podría decir, bueno, a ver, voy a incrementar el nivel del error. Ojo, aquí como tenemos un dominio en 2 dimensiones, lo que podría ocurrir es que el número de iteraciones se incremente todavía más. ¿Con respecto a qué? Bueno, con respecto a un dominio que nada más tenga una dimensión. Entonces, bueno, tomemos en cuenta que aquí nos tardamos 27 iteraciones. Vamos a correr entonces. A ver, vamos a ver cuánto se tardó. Aquí se tardó 47 iteraciones. Con este nivel de error de 1 por 10 a la menos 7. Y de hecho el cambio no es demasiado perceptible. Si se fijan, parece que la solución tiene casi la misma forma. Bueno, vamos a cerrar aquí entonces. Vamos a regresarle aquí el valor del error a 1 por 10 a la menos 4. Y vamos a decir, a ver, ¿qué pasa? No sé, a ver qué pasa si le incremento el número de puntos a 11. Con 5 puntos y con un 1 por 10 a la menos 4 aquí, recuerden que teníamos 27 iteraciones. Vamos a ver qué pasa cuando yo le incremento este número de puntos. Otra vez, tomen en cuenta que yo estoy incrementando tanto la resolución en X como en Y, porque se supone que el número de puntos es igual en ambas direcciones. Vamos a correr entonces aquí. Bueno, aquí ya se ve una solución más fina porque yo incrementé el número de puntos. Y si se fijan, lo que está pasando también aquí es que los valores en las orillas no se están alterando. Entonces, esto se puede ver aquí en la gráfica. Y bueno, gané en resolución obviamente al incrementar el número de puntos, pero vamos a ver cuánto se tardó en cuanto a número de iteraciones. Aquí se tardó 180 iteraciones, con el mismo nivel de error, pero con el número de puntos mucho mayor. ¿Y por qué digo mucho mayor? Porque otra vez recuerden que son tanto puntos en X como en Y. Entonces esta cantidad habría que elevarla al cuadrado. Ok. Bueno, entonces aquí se tardó 180 iteraciones.
A ver, se me ocurre, no sé, incrementarlo a 25. Vamos a incrementarlo a 25 y ver cómo se comporta. Bueno, aquí ya se tardó mucho más en hacer el cálculo. Y de hecho acá, bueno, acá en la ventana de comandos podemos ir inspeccionando cómo va cambiando la magnitud del error. Entonces, en cuanto el error alcanza un nivel menor a 1 por 10 a la menos 4, ahí se detiene la simulación. Entonces, el resultado sería este que está por aquí. Otra vez, si se fijan, los valores de las orillas no los tocan. No se tocan, esos no se modifican, pero los valores que están en la parte superior se van propagando hacia la parte inferior. Entonces, aquí, ¿cómo lo interpreto? Bueno, tengo mi escala de colores en la parte de la derecha. Si se fijan, bueno, es un poco complicado que lo alcancen a ver por la fuente que tiene aquí, pero el valor que tiene el nivel de color más amarillo es 1 y en el nivel más bajo, que es el morado, es el 0. Entonces, entre más morado sea el color que está aquí, quiere decir que el valor es más cercano al 0. Y entre más amarillo sea, quiere decir que el valor es más cercano a 1. Incluso podríamos checar numéricamente cómo se está comportando. Podríamos decir, a ver, vamos a inspeccionar qué hay aquí en esta matriz Y. Vamos a cerrar esta y esta gráfica de aquí. Bueno, estos valores. Y entonces, esta es la manera como se está comportando la solución para esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial en un dominio de dos dimensiones. Entonces, si se fijan, por ejemplo, tomemos cualquier columna, la que sea. No sé, tomemos por ejemplo esta sexta columna. El valor sigue siendo de 1, porque recuerden que eso es lo que me marca mi condición de frontera. Entonces, este valor de 1 se va a ir propagando hacia abajo. Entonces tengo un 0.86, 0.73 de valores que inicialmente aquí en esta región eran de 0. Obviamente, conforme más se acerque a esta frontera de la parte inferior, el valor se va a ir acercando cada vez más al 0. Pero bueno. Ok, esto era lo que me interesaba que vieran aquí. Me interesaba que vieran cómo se trabaja ahora en un dominio bidimensional. Y bueno, una nota otra vez para recordarles lo que les comentaba hace rato. Esta y en realidad es la solución de la función. No la confundan con la coordenada y. Si quieren ustedes ya, bueno, yo voy a subir este código. Si quieren ustedes ya modificarla y ponerle algún otro nombre para que no se confundan, adelante. Sí, y de hecho, bueno, es lo que se debería procurar siempre, ¿no? Aquí, bueno, se me barrió eso, que yo nombré esta variable como y. Pero lo recomendable es que la nombraran de otra manera, ¿no? Para que no se prestara confusión con la coordenada y, por ejemplo. Ok. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta final. Ok, ok, muy bien. Bueno, entonces voy a parar acá la grabación.